La semana pasada aprendí algo muy importante. He aprendido muy de primera mano cuál es el foco de la seguridad en una misma. Os voy a contar qué ha pasado. Yo lo he vivido con una cosa específica y luego he visto cómo el aprendizaje se podía aplicar a todo. La semana pasada me rayé mucho. También me tenía que bajar la regla y eso siempre afecta, ¿no? Pero me rayé con el podcast, me rayé con las redes, con el Instagram en especial, porque sentía que no estaba en el punto en el que yo quería que estuviese, que ya debería haber crecido, que llevo mucho tiempo con esto y no está en el punto en el que yo quiero que esté. La semana pasada me comparé mucho, sentía que todo el mundo tenía las views, los seguidores y yo no. Y es algo muy tricky en las redes sociales, si subes contenido lo sabes, porque al final el contenido que tú ves o el contenido que a ti te llega es contenido que funciona, obviamente, y no ves la cantidad de gente que lo está intentando, no ves la cantidad de gente que no tiene views porque el algoritmo no enseña su contenido, sea por lo que sea, pero no funciona y entonces tú no lo ves, no ves a esa gente struggling como tú estás. Y me rayé mucho, no paraba de preguntarme qué estoy haciendo mal, qué debería probar, debería hacerlo más largo, más corto, tal vez ni siquiera interesa de lo que hablo. Y abría Instagram y para mí abrir Instagram siempre ha sido un poco desagradable porque yo no puedo ver Reels, yo miro Reels y no veo Reels como tal, veo cosas a probar, veo formas de edición, veo fuentes, veo colores que puedo usar y no disfruto de ello en sí. Al principio gano inspiración, pero luego acabo viendo tipo todo lo que no estoy haciendo y podría probar y eso es muy abrumador. Y me eché una buena lloradita, no os voy a mentir, me eché una buena lloradita que a veces son súper necesarias. Al día siguiente yo ya estaba reconstruyendo un poco mi pensamiento, cómo quería enfocar esto para que dejara de hacerme daño. Y escuché un capítulo de un podcast que me gusta mucho que trata sobre cómo crecer en redes sociales. Y normalmente la chica no trae invitadas, pero ese capítulo había una invitada y la invitada dijo lo siguiente. Early on in my journey, I think it was when I restarted my account, there was a period of time where it felt like nothing was working and I was really struggling to get that traction. As I said, that 1,000 to 0 to 3,000 mark, I was like, I feel like nothing is just picking up. And I remember getting into this trap of almost wanting to copy what I saw was working for someone else or, big influencers or expanders that I would look up to who had these crazy, ridiculous followings. I'm like, how can I almost copy and paste their content and, mesh and mold it to be my own? And if I could go back and tell her, like, that is not it. That is not the way. Pretending to be someone that you're not online is the most exhausting, depressing place to be, like in the social landscape. I cannot recommend not doing that enough. Dice que no hay nada más deprimente que intentar ser alguien que no eres en redes. Y suena como el consejo típico, ¿no? De ser tú misma y ser tú es tu superpower y estas cosas. Pero no sé por qué ese día era lo que necesitaba escuchar. Ese día me tocó mucho lo que dijo, porque me sentía deprimida por intentar ser alguien online que no soy. Porque yo hacía mis vídeos a partir de cosas que había visto fuera. Veía formas de edición, veía ideas, veía cosas que había visto en otras personas y no paraba a preguntarme si eso ni siquiera me gustaba y sencillamente lo hacía. Sobre todo con contenido corto. Con largo, no. O sea, los temas de los que yo hablo en el podcast, si tú me estás escuchando y lo sueles escuchar, lo sabes, que eso a mí me encanta. Yo me estaría toda mi vida hablando de los temas que trato en el podcast. Y los temas en sí del contenido corto no me molestan, son los formatos. Yo no sé qué estoy haciendo, no sé cómo debería hacerlo. Y he probado varias cosas, no llevo tantos meses, llevo desde enero haciendo contenido corto para Instagram con alguna pausa de por medio. Así que podemos decir que llevo 6 meses en serio, que es nada de tiempo, y me he perdido a mí misma en los números, me he perdido a mí misma en la validación externa. Porque para mí un vídeo, un reel, es un buen vídeo si ha funcionado, si tiene muchas views. Pero me he dado cuenta que eso no me hace bien, eso me hace mucho daño. Medir lo bueno que es un vídeo para mí a partir de algo externo, a partir de un rendimiento externo, de una métrica externa que no puedo controlar, es un error y me hace sentir insegura. El pensamiento que estoy teniendo con Instagram es que no lo estoy haciendo bien
o no lo estoy haciendo suficientemente bien. Y claro, estos pensamientos son desagradables y me generan emociones desagradables de inseguridad e incluso un poco de vergüenza. Y al escuchar ese podcast y al empezar a reflexionar sobre cómo estoy validando mis vídeos tan externamente a partir de views, me di cuenta de que tenía que cambiar el foco. Tengo que preguntarme cómo me gustaría a mí que se viese mi contenido. Dejando de lado las métricas, las views, el rendimiento, los seguidores, si yo entro a Instagram o entro a Spotify y veo mi página, ¿cómo quiero que se vea eso? ¿Qué quiero ver ahí? Y con esta nueva idea me senté a editar los clips, un par de clips para subir a Instagram, clips del capítulo que hablamos sobre el cuerpo, y me senté con el mindset de ¿cómo quiero yo editar este vídeo hoy? ¿Cómo quiero que se vea? ¿Qué me apetece hacer? ¿Cómo quiero editarlo? ¿Cómo me apetece editarlo hoy? No pensar en un hook, no pensar en cómo funcionarán, no pensar en nada que tenga que ver con cómo se percibirá luego hacia afuera una vez lo suba. Intenté crear ese vídeo a partir de lo que me apetecía a mí editar y intentar validar ese vídeo en sentido de lo voy a exportar cuando me guste, cuando lo vea que está hecho como a mí me gusta, como a mí me apetece editarlo hoy. Y eso, amigas mías, ha supuesto un cambio brutal en mi humor y en mi motivación hacia Instagram. Me lo voy a tomar como algo mucho más divertido, con la pregunta todo el rato dentro de ¿qué me apetece hacer? ¿Cómo me gustaría a mí que se viese este vídeo? Cuando subí estos clips, ya con el cambio de mindset hecho, sentía que sabía lo que estaba haciendo, sabía por qué subía esos vídeos, sabía que lo estaba haciendo bien porque mi forma de validar ese vídeo era a partir de lo que a mí me gusta. Ese vídeo a mí me gusta y lo subo para compartirlo, pero ese vídeo ya está bien, a mí ya me gusta y con eso es suficiente. Y obviamente las emociones que me generaban esos pensamientos no eran inseguridad y vergüenza, sino eran paz y seguridad en mí misma, confianza. Si la semana pasada, mientras lloraba, me hubieses preguntado ¿te consideras una persona segura de ti misma? Yo te habría dicho que sí. Y eso es muy curioso. Yo te habría dicho que sí, aunque estaba sufriendo por tener pocas views. Y entonces me he dado cuenta estos días de que la seguridad en una misma no es algo como que lo tienes o no. No es un sello de eres una persona segura o no eres una persona segura. Creo que va por sectores de la vida. Hay sectores en los que te sientes segura y sectores en los que no te sientes segura. Piensa en relaciones concretas, incluso con una relación te puedes sentir segura de ti misma y con otra no. En el trabajo, en el gimnasio, en subir contenido, en las diferentes cosas que haces o tienes en tu vida, te puedes sentir segura o no en cada una de ellas. Y entonces me puse a repasar en qué me siento segura y qué tienen en común esos sectores y en qué no me siento segura y qué tienen en común esos sectores. Mis conclusiones son las siguientes. Por ejemplo, yo me siento segura con mi cuerpo, con el gimnasio y con mi trabajo. Lo que tienen en común estas tres cosas es que yo mido lo bien que lo hago, mido mi rendimiento a partir de mi propia opinión. Lo mido internamente, lo mido a partir de validación interna y con eso es suficiente. Yo mido lo mucho o poco que me gusta mi cuerpo a partir de una sensación interna. No lo mido a partir de cumplidos externos, no lo mido a partir de lo que me dice la báscula que peso, no lo mido incluso a partir de lo que levanto en el gimnasio, lo mido a partir de una sensación interna. Yo tengo un balance mío, muy mío, entre la comida y el deporte. Yo puedo comer lo que quiera y me siento muy bien con ello y con mi cuerpo si estoy haciendo X cantidad de deporte. No sé determinar cuándo es exactamente, pero yo sé cuando ese balance no está bien hecho, cuando como todo lo que me da la gana, la calidad de la comida que sea, y no estoy haciendo la cantidad de deporte que a mí me gusta hacer, no me siento bien con mi cuerpo y estoy incómoda. Pero si tengo ese balance bien hecho, veo mi cuerpo perfecto, divino. Pero se trata más de una sensación interna que no como se ve estéticamente fuera. Pero aún así, esa sensación interna mía hace que yo cuando me mire al espejo me vea divina. Con el gym me pasa un poco parecido. Yo mido si estoy yendo bien o no al gimnasio a partir de una sensación interna de si me estoy esforzando. Yo siento cuando vagueo un poco, cuando me salto algunas series porque me da pereza, cuando me salto algún ejercicio porque me da pereza. Cuando siento que puedo dar más y no lo doy, entonces estoy incómoda. Entonces siento que ese workout no ha sido un buen workout.
Y con mi trabajo también me siento muy segura. Yo sé cuando escribo algo si eso es interesante y está bien argumentado. Yo estoy haciendo una tesis doctoral y ese es mi trabajo principal ahora mismo. Y cuando no es interesante o no está bien defendido, estoy incómoda. Yo lo sé, que eso no está bien. Y fijaos que cuando, digamos, el rendimiento de estas cosas está mal, no estoy insegura, sino que estoy incómoda. Me desagrada cómo he hecho algo porque no estoy contenta yo con cómo lo he hecho, pero es algo interno, lo valido internamente si está bien o no. Y no solo eso, sino que tengo poder de control sobre ello. Y esta es la clave. Si mides la validación, cómo validas algo a partir de algo externo que no puedes controlar, como el algoritmo, como las views, si las demás personas creen que estás guapa o no, si las demás personas creen que estás delgada o no, si las demás personas creen que tu vídeo es un buen vídeo y lo miran hasta el final, entonces sientes inseguridad. Porque no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo controlar eso. Claro que tienes pensamientos de es que no lo estoy haciendo bien o es que no lo estoy haciendo suficientemente bien y ni siquiera sabes cómo hacerlo bien. Por eso estás perdida y estás insegura, porque estás usando un método de validación externo que no puedes controlar. Es casi como escribir un libro y luego tirar una moneda y decir si sale cruz es un libro malo y si sale cara es un libro bueno. Intentar hacer un libro muy bueno a partir de ese método de validación. Es imposible, no lo controlas, es casi azar. Tú tienes que escribir tu libro a partir de lo que a ti te apetezca escribir, a partir de lo que a ti te guste escribir y una vez esté escrito, compartirlo cuando tú sientas que está bien, que a ti te gusta ese libro, que te parece muy buen libro. Y luego externamente se percibirá como se tenga que percibir, pero lo que está en tu poder y tu método de validación tiene que ser interno, porque es lo que puedes controlar. Claro que estás insegura si dejas la validación de lo que haces al azar o a la percepción externa, cosas que no puedes controlar. Entonces, haciendo auditoría de mi vida, ¿en qué otros sectores de mi vida me siento incómoda? Porque claro, con este aprendizaje voy a ver en qué otros aspectos de la vida estoy validando mis cosas externamente, ¿no? Buscando validación externa. Y me di cuenta de que en una cosa concreta, busco mucha validación externa. Y es la ropa. Llevo un tiempo, y me pasa sobre todo con la ropa de verano, que estoy insegura con la ropa. No sé cómo ponerme, no sé qué me queda bien, no sé qué es bonito. No lo sé, no sé nada. No sé cómo vestirme, no sé qué me gusta, no sé qué ponerme. Y con el tema de la ropa, es algo que he compartido mucho con mi pareja y hablamos mucho, siempre estoy un poco insegura. No sobre cómo se ve mi cuerpo, porque como os decía, mi cuerpo no para mí no es un problema. Es más como la ropa en sí. De hecho, estoy mucho más cómoda en bikini, desnuda, lo más desnuda posible, que no con ropa encima. Y he explorado el origen de esta inseguridad, ¿no? Y entonces me he encontrado a mí misma como admirando la estética de otras chicas y intentando recrear eso. Como yo veo en otra persona un estilo que me gusta, como usarlo de inspiración, ¿no? Que eso está bien, y luego intentar recrear absolutamente su armario. Como ver cómo se viste y buscar en Vinted exactamente esa pieza de ropa. Intentar recrear sus outfits al 100%. Me he dado cuenta que me pasa esto con 2 o 3 personas concretas que yo sigo online, chicas que yo admiro mucho, y he intentado recrear su ser, he intentado recrear su estética de ropa. Pero claro, me he olvidado de preguntar algo tan sencillo como ¿qué me gusta a mí? ¿Qué colores me gustan a mí? ¿Qué estética me gusta a mí? Si yo tuviese dinero ilimitado, ¿cómo me vestiría? ¿Cómo me veo vistiéndome? Si no tienes claro algo, esas son las preguntas a hacerte. Porque estaba midiendo si una pieza de ropa era buena o no según si esta persona X se la pondría o no. Y claro, eso me generaba inseguridad porque muy claro no lo tengo, no lo sé. Y estos días he intentado reconectar con mi ser. He estado mirando Pinterest, intentando mirar imágenes randoms de todo, de cosas, de decoración, de estéticas, de vídeos, de todo, intentando preguntarme a mí misma si esto me gusta. ¿Qué me gusta más? Y explorar colores, estéticas, incluso las fotos de mi propia galería. He ido a buscar imágenes que a mí me gustan mucho, que yo he tomado esas fotos y por lo que sea no te sabría explicar, pero siento que me representan, que si cogiesen mi alma y la apachurrasen contra la pared, se vería así. Creo que estamos tan bombardeadas con fotos y vídeos y opiniones, porque lo compartimos todo con las redes sociales y nos llega tanta info de otras personas que nos perdemos un poco.
Creo que es muy guay saber apreciar lo estético de otra persona y decir, ay, qué estilo más chulo tiene, pero que no necesariamente sea el tuyo o sea para ti, porque si intentas que todo estilo que te gusta o que toda cosa que te gusta externamente, que ves que te gusta, intentas replicarlo y quedártelo, es que es una locura. Creo que es muy útil el pensamiento de apreciar sin poseer. Creo que hay que preguntarse si nos gusta vérselo a los demás o nos gusta para nosotras. Hay que hacerse la pregunta de, si nadie fuese a verlo, si nadie fuese a comentar y a opinar nunca sobre X cosa tuya, ¿cómo te gustaría que fuese? ¿Cómo te gustaría que fuese tu cuerpo si nadie fuese capaz de verlo? ¿Cómo te gustaría que fuesen tus vídeos si nadie los viese nunca? ¿Cómo te gustaría que fuese tu ropa si nadie fuese capaz de verla o de opinar? Y las respuestas son complicadas si llevas mucho tiempo definiendo eso a partir de algo externo. Pero no podrás estar segura en ti misma hasta que encuentres tu respuesta. Una respuesta interna, de deseo, de preferencia genuina tuya. Y es normal porque como humanos necesitamos una guía, necesitamos como razones para hacer una cosa de X manera o de otra X manera. Y como recibimos tanta info de otras personas, estamos tan expuestos a otras personas con el teléfono, vemos muchas maneras de hacer las cosas que podrían servirnos, que podemos utilizar y que podemos copiar. Pero hay que preguntarse antes, ¿qué preferirías hacer tú? ¿Cómo preferirías hacerlo tú? Y en vez de ir a buscar externamente cómo hacer algo, cuando algo está bien hecho, hay que partir de ti, hay que partir de una misma, hay que aprender a validar internamente cuando algo te gusta o cuando algo está bien. Y me dirás, vale, pero ¿qué pasa si yo tengo un objetivo? Como podría ser en mi caso, hacer crecer un podcast o tener X trabajo, ¿no? Y eso requiere, ¿no? Conseguir eso requiere de cierta validación externa, requiere de rendimiento externo. Es decir, pasar una entrevista de trabajo, que otra persona crea que yo soy apta para ese puesto o que otras personas crean que mi podcast es un buen podcast que tiene contenido de valor. ¿Cómo combino eso? ¿Cómo combino el conseguir que funcione externamente con mantener la validación interna de que eso está bien porque a mí me gusta así? O de, por ejemplo, de creer que yo soy una persona apta para ese puesto. Y yo creo que la respuesta es evitar pensar en blanco y negro. Evitar pensar que los hechos o los fracasos definen la identidad de las cosas. Hay que separar la esencia de lo que es algo con lo que sucede a veces. La esencia de lo que es algo la decides tú. La esencia de lo que eres tú o de algo que has hecho tú, la decides tú. Lo que es eso, cómo de bueno es eso, lo decides tú. Y lo debes hacer a partir de tus deseos y tus preferencias. Yo pienso, mi opinión es que yo soy una persona apta para ese puesto. O mi opinión es que este vídeo es un buen vídeo y está muy bien editado, porque a mí me gusta. Luego lo que puede pasar es que en los hechos ese rendimiento externo no funcione, porque hago una entrevista y no me cogen, o subo un vídeo y tiene pocas views. Pero esos hechos no cambian la esencia de lo que soy o de lo que he hecho. Ese vídeo sigue siendo un buen vídeo y yo sigo siendo una persona apta para ese puesto de trabajo. Sencillamente, luego no ha salido como yo quería. Y yo sé que es un reto el pensar así, separar la esencia de lo que es algo con lo que suele pasar o lo que acaba pasando en la práctica. Pero es que pensar que lo que sucede define la cosa es pensar demasiado en blanco o negro. Porque todo deportista profesional, por ejemplo, sabe que es muy bueno en su deporte y que a veces pierde. Y eso no cambia lo que es. Igual que tú puedes ser muy buena persona y ser eso y a veces cometer errores y hacer cosas mal, pero la esencia de lo que eres no cambia. Y además tiene mucho más sentido pensar así, intentar separar la esencia de lo que es algo y validarlo internamente con luego lo que sucede y el rendimiento externo, porque es mucho más eficiente. ¿Tú qué crees? ¿Que conseguirás el rendimiento externo que buscas si crees que la esencia de eso es mala? ¿Que es malo? No, claro que no. Conseguirás pasar la entrevista de trabajo si tú crees en esencia que eres apta para ese puesto. Igual no la primera, no la segunda, ni la tercera, pero igual la cuarta sí. En cambio, si directamente tú crees que la esencia, tu esencia es que no eres apta para ese trabajo, después de la primera entrevista es que ni siquiera intentarás la segunda. Porque ¿para qué si tú no lo crees? El refuerzo positivo es mucho más eficiente, mucho más útil. Te animas a probar más, te animas a seguir explorando, a seguir intentándolo, porque tú sabes que la esencia de eso está bien.
y lo haces desde la seguridad y te expones desde la seguridad. Y al final, cuando probamos cosas nuevas, tenemos que probar si funciona externamente y si a nosotras nos gusta. Si no funciona y a ti te gusta, me parece un gran descubrimiento. Me parece que no has perdido el tiempo. Me parece algo bonito hacer, disfrutar de hacer algo, sencillamente porque te gusta. Y si funciona, pero a ti no te gusta, es que no vas a hacerlo, es que no sirve de nada. No estamos buscando el rendimiento externo únicamente. Lo que estamos buscando, nuestro ideal, es que algo nos guste y funcione externamente. Este es nuestro ideal. Pero lo básico es empezar porque nos guste o hacer algo por el simple hecho de que nos gusta o encontrar cómo hacemos esto, cuál es la versión de esto que a mí me gusta. Y solo cuando tienes eso claro, puedes ir cambiando cosas, explorando cosas, ir buscando más cosas que te gustan relacionadas o diferentes formas de hacer eso que te siguen gustando. Y una de esas funcionará. Pero lo básico, la esencia, el inicio de todo, la seguridad, es hacer algo porque lo disfrutas o hacer algo de la manera en que lo disfrutas. Decidir que algo es válido, que algo es bueno, que algo está bien simplemente porque te gusta hacerlo o simplemente porque a ti te gusta así. No por views, no por cómo se ve hacia afuera, no por lo que opine X persona, no por cómo se pueda vestir X otra. No, la opinión importante es la tuya. Si a ti te gusta, está bien hecho. Y las cosas funcionan cuando a partir de esa base vas cambiando y explorando más, buscando ese rendimiento externo. Pero no para poder decir que lo que haces esté bien, porque ya lo está. Las conclusiones, por tanto, son 3. La seguridad se construye por sectores de tu vida. Si estás insegura sobre algo es que lo estás validando externamente. Y la necesidad de hacerte la pregunta de si nadie lo fuese a ver ni a opinar nunca sobre ello, ¿cómo te gustaría a ti que fuese? Haz una auditoría de tu vida, repasa en qué cosas te sientes segura y nota cómo crees en tu opinión en esos sectores y nota cómo tu opinión no la ves tan importante o no crees en ella tanto en aquellos sectores en los que te sientes insegura y trata de recuperar cómo puedes validar internamente ese sector, cómo te gustaría a ti hacerlo o verlo. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Chao!